Ya estamos en el aire con Nair Santana Jay en su columna de política y género. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, otra vez contenta de estar acá y trajimos algunos temas para seguir pensando y seguir analizando cómo nos afecta asimétricamente a todos el monotema, como decían las redes. Sí, decíamos basta del monotema del coronavirus, pero es inevitable. Seguimos hablando de esto, seguimos asombrándonos con eso y seguimos encontrándole aristas que todavía no habíamos pensado y cada día nos siguen interpelando, ¿no? Pero ayer a la tarde escuché dos noticias. Una, que en los lugares donde aparentemente estaba controlada ya el contagio y demás, hay un nuevo brote en Wuhan y no recuerdo si era en Italia o en España. Y también están preocupados por el denominado síndrome de Kawasaki, que es el que afecta a niños, que hasta ahora los niños son transmisores, pero no les afectaba el virus, pero es como una nueva versión del virus que le han dado este nombre. Entonces, esto es algo que está todo el tiempo en proceso. No es algo que decimos, bueno, tenemos este virus, hay que conseguir la vacuna, sino que hay todo el tiempo cambios y modificaciones. Y también, bueno, vas a hablar de la economía también está muy afectada, pero al mismo tiempo va cambiando el panorama económico en cada país, en cada región. Sí, va cambiando y también va siendo influenciado enormemente por el modo en que los estados van respondiendo o no. Sí. Y a través de esas omisiones se encuentran consecuencias fuertísimas en lo sanitario, por supuesto, y en lo económico en segundo lugar. Lo que traje hoy tiene que ver más que nada con pensar cómo nos encontró la pandemia, en qué situación estábamos al momento en el que esto irrumpió y nos dejó a todos o a los que podemos en nuestras casas y de la misma manera cómo esa situación previa tiene consecuencias en el modo en que la pandemia, tanto en su cariz sanitario como en su cariz económico, nos afecta de manera desigual. Los episodios recesivos normalmente tienen un impacto distributivo negativo que se canaliza a través de la influencia de la dinámica productiva sobre los ingresos y las remuneraciones y que se refleja en el aumento de la desigualdad relativa de los ingresos y de la pobreza. El fuerte deterioro de la situación económica actual, resultante del inicial shock de oferta asociado al aislamiento social obligatorio, respuesta sanitaria al avance del virus, se ha traducido en un porcentaje elevado de los trabajadores cuyos ingresos se han visto deteriorados marcadamente. El shock ha implicado asimismo la profundización de las ya serias dificultades que atravesaba el contexto económico y el mercado laboral en particular. En este marco emerge con fuerza la diferenciación entre aquellos individuos y familias que continúan percibiendo ingresos y aquellos que los perdieron. Por eso la pregunta de hoy es ¿cómo nos encontró la pandemia? Claro. Durante 2019 ya se venía acentuando la tendencia declinante de la actividad productiva. El PBI se redujo en un 2,2%, ya iniciada un año antes, cuando la disminución del PBI fue del 2,5%, lo cual impactó en el empleo y también en las remuneraciones. El desmejoramiento del frente laboral durante ese año no se reflejó en la tasa de desempleo, ya que a fines del mismo era similar a la de un año atrás, alrededor del 9%. Incluso se produjo un aumento importante en el empleo total, aunque resulta extraño pensarlo así, en algo menos del 3%, entre los cuartos trimestres 2018-2019. El rasgo que denota las crecientes dificultades laborales fue el desmejoramiento de la calidad de la estructura ocupacional. A lo largo de 2019 se prolongó y acentuó la caída de la cantidad de puestos asalariados formales registrados en la seguridad social, mientras que se expandió significativamente la de trabajadores por cuenta propia, incremento que debió concretarse en puestos de baja calificación e ingreso. En menor medida también creció la cantidad de asalariados no registrados. Por lo tanto, la totalidad del mencionado aumento de la ocupación total correspondió
a estos dos últimos grupos de trabajadores, entre los que es muy elevada la precariedad, la rotación laboral y las bajas remuneraciones. En cambio, la cantidad de puestos de trabajo de asalariados formales se redujo en un 1,2% entre fines de 2018 y 2019, y en un 2,5% para el caso de los privados, según datos de INDEC. Tal deterioro en la calidad del empleo, junto con un nivel de ocupación total creciente, sugiere al menos dos procesos que son frecuentes en economías con elevado grado de informalidad y que ya caracterizaron otros episodios recesivos en este país. Por un lado, algunos de quienes perdieron el empleo formal pasan a ocuparse informalmente. Por el otro lado, hay un flujo significativo de personas que no participaban en el mercado laboral y a fines de 2018 habrían decidido empezar una actividad, de todas maneras informal, especialmente como cuenta propia ante la pérdida de los empleos, la disminución de las remuneraciones que experimentan otros miembros de su familia. El clásico caso que tuvo que salir a trabajar frente a la disminución del salario o el despido de otro miembro, digamos. ¿No? Sí, sí. El mercado laboral de 2019 fue entonces un típico caso en el cual la informalidad actuó como alternativa al desempleo. La cuarentena y otras medidas sanitarias se dan en un mercado laboral con un desempleo que hace 2 años, y con una estructura ocupacional en la cual solo el 47% corresponde a asalariados formales, un 26% informales y un 27% a independientes. De este último conjunto, alrededor del 80% son cuentas propias no profesionales, de oficio. En este contexto, ¿cómo son los primeros impactos? Porque los impactos a largo plazo los vamos a seguir viendo y los vamos a seguir analizando de acá a varios años, sino cuáles son estos impactos más inmediatos del aislamiento social obligatorio. En las actividades económicas consideradas esenciales y que quedaron exceptuadas por esto mismo, se concentra alrededor de 1/3 del empleo privado y aproximadamente 1/4 del empleo total. En algunos sectores productivos el impacto fue todavía mayor, alrededor del 75% del empleo industrial y casi la mitad del empleo en comercio no quedaron exceptuados. Inicialmente, los que parecerían estar menos afectados serían los trabajadores de las actividades consideradas esenciales y los asalariados formales de empresas grandes de las actividades no exceptuadas. Algunos de estos trabajadores, sin embargo, como los trabajadores con cuenta propia de ciertas actividades particulares, podrían experimentar una merma en sus remuneraciones, claro, que ya se están viendo a pesar de todo el apoyo que se está recibiendo en las empresas y en las pymes en el programa de apoyo al trabajo y la producción, que con líneas de crédito a tasa cero, con salarios complementarios subsidiados. En el otro extremo, en el extremo totalmente contrario, aparecen los cuentapropistas no profesionales o los asalariados informales, que parecerían ser los más afectados. Y en el medio, los asalariados formales de empresas medianas y pequeñas, cuentapropistas profesionales y aquellos que pueden realizar sus trabajos en sus propios domicilios, excluidos de las actividades no exceptuadas. Acá la posibilidad de pérdida de empleo entre ellos es relativamente menor, pero de todas maneras enfrentan probablemente, en algunos sectores ya está sucediendo, reducciones en sus remuneraciones. Normalmente, como decía antes, en estos contextos de caída de empleo, el cuentapropismo tiene un rol anticíclico. Pero este tradicional mecanismo de ajuste se debilita y también desaparece en esta coyuntura. Una porción significativa de trabajadores independientes no queda enmarcada a la excepción del aislamiento, y a su vez, gran parte de ellos son autónomos que no trabajaban desde sus hogares, para los cuales la posibilidad de teletrabajo es reducida. En ese marco, dos debates presentes con anterioridad al surgimiento de la pandemia hoy se vuelven más relevantes. Uno de ellos tiene que ver con las características del autoempleo. Este aspecto se vincula a su vez con otro de gran relevancia en este contexto, como es el trabajo realizado en los hogares, incluyendo el teletrabajo. No solo resulta importante resaltar su baja incidencia en el empleo total, tanto previa, donde solo el 5% de los ocupados declaraba hacer desde sus hogares, como la resultante inmediatamente después de establecido el confinamiento obligatorio,
sino señalar que, a pesar de ser una vía para mantener al menos parcialmente ingresos laborales, no debemos soslayar los potenciales riesgos en términos de la propia organización del trabajo, del desdibujamiento de los límites de la jornada laboral, de la falta de adecuación del espacio de trabajos en casas que previamente no estaban preparadas para ello, entre otros. Estuve viendo varios artículos donde aparece la mención a qué pasa con muchas mujeres, también varones, pero en su gran mayoría mujeres, que se ven obligadas ahora a seguir trabajando en sus empleos formales, en sus casas, al tiempo que tienen que sostener el cuidado de los chicos, el cuidado de la casa y demás. Entonces, bueno, uno de los es muy complicado. Y ha salido varios artículos sobre el tema, en el caso también de empleadas administrativas, docentes, maestras, están todo el día ocupándose desde la casa, y es otra dinámica muy diferente, porque pienso en carreras, por ejemplo, muy numerosas en la universidad, que hay cátedras que tenés muchísimos alumnos y poder responderles a todos es muy complicado. Sí, es complicado. Una vez más se hace evidente algo que que las mujeres nos ocupamos mucho de todo, de la casa, de los chicos, de los nietos, porque las mujeres de mi generación, yo tengo muchas amigas y conocidas que cuidan los nietos. Y bueno, ahora no los pueden cuidar, obviamente. Entonces la mamá se tiene que hacer cargo de los chicos, a su vez trabajando desde la casa. Desde la casa, sí. Pero hay países, por ejemplo, pensaba en Canadá, que hay muchísimos trabajos que se hacen directamente desde la casa. Las mujeres lo han tomado hasta como una conquista de quedarse en su casa y hacer todo el trabajo de las redes. Pero yo supongo que la situación allá será muy diferente. Las escuelas son doble turno, los chicos entran a la mañana y están hasta la tarde en la escuela. Hay que pensar en toda una infraestructura organizacional y del cuidado diferente que pueda ser posible. Porque yo pienso, ¿no? Siempre ponen en los programas en general los ejemplos de otros países, ¿no? Y ahí tenemos que ver las diferencias entre un país como Dinamarca, como Suecia, como Finlandia, con Argentina, con México, con Venezuela. Son países muy distintos, poblaciones distintas, otras culturas, y la infraestructura, no sé si está bien decirlo de este modo, también es muy diferente. La forma en que se trabaja en la administración pública, las empresas privadas, tiene mucho que ver con el lugar donde uno vive. Y hasta qué punto se pueden aplicar medidas universales a situaciones locales, ¿no? Seguro. Y bueno, toda esa idiosincrasia en estos países que nombrás también tienen su correlato en las figuras institucionales que ya están reguladas. Claro, la licencia por paternidad es un hecho, la licencia dura un año, la licencia puede ser tomada por el papá o por la mamá. Si después que nace el nene, la mamá se puede reincorporar al trabajo y el papá quedarse en casa cuidándolo. No solo es legal, sino que culturalmente no hay ninguna objeción con eso. Sí, además tienen una larga historia en seguros de desempleo, que es todo un esquema que ya está organizado y que nosotros lo tenemos de otra manera pensado. También quería hacer referencia a los artistas, porque veo de los artistas locales también un llamado a la reflexión sobre su situación económica, porque no funcionan los teatros, hay muchas series o novelas que se han dejado de pasar los nuevos episodios porque no pueden filmarlos. Entonces están en una situación muy difícil los artistas también. Sé que en nuestra ciudad, en Paraná, no sé el nombre porque tampoco vi una noticia, pero me enteré que una asociación, no sé cuál sería la palabra correcta, de artistas locales se reunieron, se organizaron, hicieron colectas y le están dando una mano a aquellos otros artistas que se les está complicando más en el día a día la subsistencia. Sí. Los músicos solidariamente se organizaron entre ellos. Sí. Como ha pasado en el deporte también, ha sido noticia. En los gimnasios que cerraron,
también el tema de las clases online no es lo mismo. No es lo mismo estar frente a la pantalla de un celular tratando de hacer gimnasia o yoga o tai chi, que ir al lugar, ¿no? Y estar con los profesores. Todo eso se ha complicado mucho. También supongo el caso de los odontólogos, que a diferencia de un médico que te hace recetas o te pide un análisis, un estudio, el dentista está muy cerca del paciente y tiene que tomar muchísimos recaudos. O sea, esto es muy complicado. Sí, eso es lo que veníamos hablando últimamente, que es una crisis bastante democrática, en el sentido de que en diferentes niveles, a todos, como vos decís, igual, pero afectó a todo el mundo, excepto que seas, no sé, dueña de una cadena de supermercados o de una gran cadena de farmacias. Sí, pero el delivery, por ejemplo, no en todo se puede utilizar el delivery, me parece. Sí, no en todo. Y bueno, también otro tema aparte, delivery, que ahora se están organizando los trabajadores de las plataformas. Ese es un sujeto político también nuevo, interesante a estudiar, el modo en que se organizan, el modo en que en Buenos Aires hay una movida más concentrada y más organizada, y por ahí en las ciudades del interior como la nuestra están acatando ahí, más o menos, Nos lo vemos acá enfrente de la radio. Sí, están se reúnen ahí. Sí. Bueno, pensar eso también, cuánto riesgo implica y bueno, seguir pensando. Entonces, bueno, para el próximo miércoles vamos a continuar con este tema y también yo hoy posteé, pero en mi muro, la política de Estado que está haciendo Bolsonaro en Brasil en contra de toda la problemática de género, y ha hecho un acto con niños, lo cual es muy riesgoso en la situación en la que está Brasil hoy, con número de muertos y contagiados. Pero ese también sería un tema interesante que podamos conversar en la columna el próximo miércoles, Nair. Ya me lo anoto. Bueno, y nos despedimos hasta el viernes y nuevamente le deseamos feliz cumpleaños a Nippon. Muy feliz cumple.